Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Tiene que haber mucho más carga horaria. Pero el docente también tiene que prepararse, porque el docente no puede ser una persona que haga odiar la materia. Tiene, por el contrario, que hacer gustar la materia. Yo he tenido la suerte de tener esos profesores que me han hecho gustar las matemáticas, que me han hecho gustar la física. Porque cuando uno hace las cosas entendiéndolas, las hace más fáciles, ¿no? Y a mí me toca en la universidad justamente explicar muchos fenómenos que parecen muy complicados, como enseguida vamos a explicar, pero hay que hacerlo de manera más sencilla, porque ahí uno se da cuenta que el profesor sabe y enseña, ¿no? No solamente que dice lo que dicen los libros, sino que aporta mejorando el método de cómo se puede entender mejor las cosas. Y ahí está, ahí tenemos que aplicar. Un joven, ¿no? Un bachiller que nosotros tenemos, porque ese es el horizonte, a ver qué clase de bachilleres estamos formando, qué clase de profesionales en la universidad estamos formando, ¿no? Eso hay que discutirlo, y hay que primero calificarnos, hay que evaluarnos, en eso estamos. Nosotros hemos dicho, hemos sacado del Ministerio de Educación el monitoreo, la evaluación de la educación para llevarlo justamente ¿a dónde? Al Ministerio de Planificación, porque en realidad necesitamos un ente independiente que evalúe cómo está el Ministerio de Educación logrando los niveles de bachilleres y profesionales que tenemos. Alguien tiene que evaluarnos eso, porque son 12 años que a nosotros como Estado nos cuesta mucho dinero mantener esa planilla de docentes, mantener esas universidades públicas, le cuesta muchísimo dinero al Estado. Y no puede ser que después tengamos ni bachilleres ni profesionales que estén aportando a este proceso donde se necesita esa revolución de tecnología, porque nosotros ya vamos a tenerlo. Hemos pasado en varias de las escuelas ahí. No teníamos, por ejemplo, me acuerdo, el ejemplo que siempre toco, ¿verdad?, que es el satélite. No había un solo profesor en la universidad que sepa manejar un satélite. Tuvimos que mandar más de 120 bolivianos a que se especialicen en la China para venir aquí. Y ahora, evidentemente, nuestro satélite lo manejan los bolivianos. Pero eso ha costado un salto tecnológico y hay que enseñar. Ese mismo salto tecnológico vamos a tener con este proceso de industrialización. Cuando uno habla con nuestros compañeros en el área rural, nuestros compañeros del instrumento político, todos ya tienen el chip productivo primero y ahora están incorporando el chip industrializador. Eso requiere, ellos mismos saben. ¿Qué me están pidiendo? Institutos tecnológicos en las provincias. También queremos hacer, pero queremos aprender aquí también. Entonces, el tema educativo es una revolución que se va a generar y por lo tanto, el perfil de boliviano es un perfil de un boliviano que sepa muy bien las ciencias exactas. Que conozca bien, porque eso se puede adaptar a cualquier carrera, a cualquier ingeniería. Y nosotros tenemos que estar buscando ya la conformación de ese stock de profesionales PhDs y post-PhDs, ¿no? Que tengamos ese capital humano altamente calificado, que empecemos nosotros a generar nuestra propia ciencia y tecnología. Entonces necesitamos eso para adaptarnos a este proceso industrializador y luego para dar el salto cualitativo hacia lo que hemos dicho, hasta cuando estemos produciendo chips, etcétera, etcétera. Sobre la preocupación de los dólares, el pollo, el huevo fácil, ¿es una UDP? Por supuesto que no, porque con la UDP los precios eran el indicador y el precio del dólar era el indicador. Subía todos los días el precio del dólar, la inflación llegó a 23.000%. Hoy tenemos un dólar estable, hoy tenemos una inflación la más baja de la región. Por lo tanto, claramente cuando uno quiere instalar en la cabeza de la gente que estamos en un UDP, se equivoca. Porque además, miren ustedes, Producto Interno Bruto, récord, 44.315 millones de dólares el año pasado, récord. Récord. Esta bajada, por supuesto, es el año 2020, ¿no? Y después retomamos el crecimiento y somos el PIB
más alto de la historia del país. UDP, ¿no? Usted se recordará perfectamente, en la UDP teníamos un PIB negativo, hemos llegado casi al 8% negativo. Nosotros tenemos un PIB más alto de 44.318 millones de dólares, es el cálculo del Instituto Nacional de Estadística. No puede ser UDP. El PIB per cápita más alto, 3.691 dólares. Es el PIB más alto, per cápita. Per cápita. Con una población creciente, pero hemos superado todos los... El año 2022. Eso no lo teníamos, por supuesto, en la UDP. Nivel de pobreza extrema, que es un tema que siempre es nuestra preocupación, disminuyendo. Hubo este ascenso, estábamos bajando muy bien, miren ustedes, volvió a subir a 13.7 el año 2020 y el 21 la bajamos al 11%. 11,1% es la medición. El INE sacará su dato en los próximos meses, pero lo cierto es que tenemos una pobreza disminuyendo. Cuando llegamos al gobierno, la pobreza extrema estaba en 36%. Ahora estamos en 11%. Y ojalá en mis cálculos mentales yo estoy mirando un 10% para el 2022. Ojalá que acierte mis números. Pero es cierto que la tendencia a disminuir la pobreza. Luego, el índice de Gini, que también ahí tuvimos un retroceso el 2020. Estábamos más o menos con la tendencia, miren, descendiendo. 2020 sube a 0,45. Estábamos en 0,60, disminuyendo hasta 0,45, 42, subimos a 0,45 y hemos vuelto al 0,42. Hemos vuelto en el tema de la desigualdad a los niveles pre-COVID. Hemos recuperado, hemos recuperado. Ahí no hay un récord, pero por lo menos hemos recuperado ahí. Y este es el dato más interesante, el que decía yo anoche. Uno de los indicadores de la desigualdad es comparar el 10% más rico contra el 10% más pobre de la población. El año 2005, cuando entramos al gobierno, la diferencia entre los 10% más ricos versus los 10% más pobres de la población era de 127 veces. Para ponerlo gráficamente, si el pobre tenía en ese momento un boliviano en el bolsillo, el 10% más rico tenía 127 bolivianos en el bolsillo, ¿no? Más o menos así la diferencia. Hoy, inclusive, hemos estado bajando y viene el 2020 nuevamente que lo sube a 27 veces. Hemos ido disminuyendo durante todo este tiempo con nuestro modelo, porque esto es nuestro modelo el que se preocupa de esto. Y ahora está en 20. Decía, cuando vemos, ¿no?, de 127 hemos bajado a 20 veces la diferencia, es como que antes el 10% más pobre tenía un boliviano en el bolsillo y el 10% más rico tenía 127 bolivianos en el bolsillo. Ahora, cuando el 10% más pobre tiene un boliviano en el bolsillo, el 10% más rico tiene solo 20. Y no es porque hemos empobrecido a los ricos, ¿no? El resultado viene porque hemos enriquecido a los pobres. Ese es nuestro modelo redistribuidor, dar al que no tiene, ¿no? No le estamos empobreciendo al rico, estamos enriqueciendo al más pobre. Entonces, con todos estos indicadores económicos, ¿no?, claramente no estamos en la época del UDP, donde había desempleo, donde había inflación, donde el dólar subía cada día en el mercado, ¿no?, y donde la economía se deterioraba, se paraba, estábamos en recesión. En fin, todos los indicadores negativos. No estamos creciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es la pregunta. A ver, si no es UDP lo que está pasando, ¿qué es lo que está pasando?, ¿no?
En el tema de los dólares es una iliquidez transitoria. Transitoria. ¿Qué ha pasado? Tenemos exportaciones que por lo que está ocurriendo en el planeta y en la región no nos pagan. Hemos exportado, pero no nos pagan. Por otra parte, tenemos, y debemos ser el único país que tiene, en la región al menos, un fuerte componente de oro en las reservas internacionales con respecto a las divisas. Nosotros ya lo habíamos advertido esto el 2021, que es cuando nosotros enviamos el proyecto de ley a la Asamblea, ¿no? Uno dice, pues bueno, tardará un año en tratarse la Asamblea. Imagínense ustedes, porque antes, ¿cómo era? ¿Recuerdan ustedes cómo se aprobaban las leyes en la Asamblea? 24 horas, 72 horas. Pues ya los levantamanos del MAS gritaban ahí, ¿no ven? Ahora los compañeros han dicho, no, tenemos que debatir, bueno, les dejamos toda la libertad para que debatan. 2021 hemos mandado la ley y recién hace una semana se ha aprobado la ley, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, durante todo ese tiempo, ¿qué ha ocurrido? Lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo hay varios países que están atravesando problemas de iliquidez en dólares. A tal punto, miren ustedes, no es menor lo que está haciendo Brasil, Argentina, Francia, los países árabes. Estamos hablando de esos países, ¿ah? ¿Qué están haciendo esos países? Deciden no transar en dólares. No transar en dólares. Macron ha ido a la China. Todos ustedes son más informados que yo lo que ha pasado en el mundo. Y varios países ya están transando con la China en yuanes. Y varios países están buscando mecanismos para hacerlo. Y muy cerquita acá, Lula ha ido a acordar ya transar en yuanes. El presidente Alberto Fernández, aquí en la Argentina, las dos economías más grandes de la región, ya están transando en yuanes en acuerdos con la China. Y la tendencia de la región va a ser esa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que en muchos de los empleados que tenemos de las organizaciones sociales, nosotros les explicamos. Estamos frente a una nueva configuración de la arquitectura financiera mundial y económica además, donde ya el bloque liderizado por la China, Rusia, India, los países BRICS, ¿no? Con respecto a la vieja Europa y a los Estados Unidos, han entrado en una franca disputa por el control de la economía mundial. Y eso ha empezado con la disputa muy clara y abierta entre Trump y China. Ahí empieza, bueno, ahí se revela lo que en realidad ya durante muchos años se ha estado construyendo en el planeta. La presencia de eso hace que países que no tienen la certidumbre de dónde va a acabar esto, se protejan en el oro, que alguien me preguntaba. Se protejan en el oro. Ahorita el oro es la única moneda que no es pasivo de nadie. ¿Quién emite oro? Nadie, ¿no? El oro es el único activo que uno tiene, un banco central, que es del propio banco central. No hay más. Entonces, por eso nosotros lanzábamos para que hay que ir acumulando oro, por una parte, y que también que se permita operar, porque el oro en el mundo es una moneda más. El oro monetario es una moneda más que se transa, ¿no? Muchos apuntaban, especialmente hace unos 2 o 3 años atrás, estaban ya hablando de que íbamos a entrar en el planeta en un periodo transitorio hacia el regreso hacia el patrón oro de los años 40. Hasta que se pueda dilucidar este problema que existe entre los dos grupos de países que se disputan la hegemonía mundial. Entonces, ese elemento, ¿no?, es el que está configurándose en este momento.
Y el dólar, evidentemente, tenemos unos Estados Unidos que no son pues los Estados Unidos de los años 60, 70, 80. No es Estados Unidos. Es un Estados Unidos que está fundamentalmente, ¿no?, basado su economía en otro tipo de productos que no son necesariamente la producción industrial que nosotros quisiéramos escuchar, ¿no? Son otros elementos que están soportando la economía norteamericana. Por lo tanto, entonces en el mundo se está configurando. Muchos europeos, miren lo que ha salido, el tema de la salida del Brexit de Inglaterra no ha sido casual. Si los ingleses nunca quisieron entrar en el euro, ¿se acuerdan? Nunca quisieron entrar en el euro y se resistieron a entrar al euro. Y ahora ellos se felicitan porque no están comprometidos con todos los parámetros que está exigiendo el Banco Central Europeo. Y están fuera. Y se está hablando de que hay muchos países que están empezando a pensar en salirse del bloque europeo. Es el caso, por ejemplo, de Polonia. Es el caso de la misma Turquía. En fin, se habla, ¿no? Y ahí entre pasillos uno escucha cosas. ¿Por qué? Porque ahorita ellos tienen que tomar la decisión hacia qué bloque se van a ir, porque si se quedan como está y ese bloque fracasa, bueno, pues llegaron tarde a la repartija, ¿ah? Y ese es el tema central. Entonces, eso se está configurando. Muchos países se protegen en el oro. Los países árabes fueron los primeros en protegerse en el oro. Pero ahora esos países árabes están virando hacia la utilización del yuan como moneda. Aspecto que, imagínense ustedes, ¿no? Los países árabes, aliados de los Estados Unidos, ¿quién iba a pensar de aquí unos años atrás que iban a empezar a mirar hacia la China para que utilice su moneda como medio de pago a nivel internacional? ¿No? Entonces las cosas están cambiando en el mundo. Y en ese contexto hay que mirar con sumo cuidado el tema del dólar en nuestro país. En América Latina hemos tenido siempre una gran influencia de los Estados Unidos sobre nosotros, y por eso el dólar norteamericano. Pero hoy muchos países tienen más comercio exterior con la China que con los Estados Unidos. Entonces las cosas están cambiando, y en ese cambio, ¿no?, hace que Argentina, que tiene un gran comercio con China, empiece a hablar y ya obviemos el dólar, vámonos al yuan y operemos en esa moneda. Esos cambios hay que saberlos leer porque evidentemente no estamos exentos nosotros como país de que en algún momento vayamos a entrar en una cosa similar. Es más, hay que hacerlo desde mi punto de vista. No podemos quedar nosotros más bien al margen de lo que está ocurriendo. Hay que mirar lo que ha hecho Brasil. Yo he instruido al ministro de Economía, al Banco Central, miren lo que está haciendo Argentina y Brasil, porque eso hay que entenderlo, cómo está funcionando para ellos, y analizar y evaluar si eso funciona para nosotros. Porque en el sistema financiero, aquí nomás, sin ir muy lejos, hay muchos créditos, hay mucho comercio que se está haciendo directamente ya con China, donde los bancos están queriendo operar en yuanes, ¿no?, movidos por el volumen de comercio que tenemos, ¿no? Que evidentemente, ¿para qué nos vamos a estar preocupando por el dólar si en realidad aquí el comercio mayoritario estamos importando de la China, como decíamos hace un momento atrás? Entonces ahorita hay que mirar el componente del comercio exterior boliviano, y hay un componente bastante grande del comercio con la China que mejor, en lugar de estar pasando de dólar, ¿no?, pasamos a yuanes, mejor directamente ya transaremos nomás en yuanes. Algunos bancos, repito, ya lo están haciendo, del sistema, nuestro sistema. No estoy hablando de cosas que uno pensaría, sino que se están dando gradualmente. Por lo tanto, el tema del dólar para el caso nuestro es una iliquidez temporal, porque uno programa, ¿no? Uno programa los ingresos en función no solamente de las exportaciones, porque no se olviden que contrariamente con la época de la UDP tenemos balanza comercial favorable, ¿no? Entonces es bien extraño, pues de pronto tenemos balanza comercial favorable, pero tenemos escasez de dólares.
Y eso porque se programa la liquidez de la economía nacional, ¿no? A nosotros de nada nos sirve tener todo en dólares, porque los dólares no nos sirven a nosotros. Aquí la gente transa en bolivianos. Entonces, dólares que tengan simplemente lo necesario para que si alguna transacción, ahí están los dólares. Y se programa desembolsos. Pero si de pronto en la asamblea, como ustedes son testigos, lo que ha pasado ahí en la asamblea, no aprueban los créditos, donde nosotros estamos ya por construir carreteras, por construir puentes, por construir hospitales, con créditos que ya nos han aprobado los organismos internacionales, que es otro parámetro más para eliminar el fantasma de que estamos frente a una UDP o cualquier otro tipo de fracaso económico, porque los primeros en que te cortan el financiamiento cuando estás mal, ¿quiénes son? El ACAF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que antes de prestarte, como cualquier banco, pues, ¿qué hace ese banco? Te desnuda, pues, dice, a ver, ¿usted va a poder pagar? No va a poder pagar, ¿eh? Y si puede pagar, te presto. Y yo les apuesto que si os sigo pidiendo préstamos, nos van a seguir dando. Porque ellos saben perfectamente que lo que ha pasado es un tema absolutamente solucionable. Y miren ustedes, vamos más allá. Calificadoras de riesgo que de pronto, como ningún otro país, yo me quejo públicamente de Moody's, Standard & Poor's, que los hemos visto en la crisis del 96, cómo han actuado, cuando los tigres del Asia les han puesto AAA a esos países y al día siguiente su moneda estaba en el suelo. Lo mismo ocurrió en la crisis del año 2007 y 2008 en Estados Unidos. Los papeles que ahora se conocen como los tóxicos, ¿no?, tenían AAA de calificación. ¿Por quiénes? Por ellos. Y cuando ocurre el desastre económico en Estados Unidos, ya no habían sido AAA, habían sido tóxicos. Pero ¿quién calificaba días antes de que eran AAA? Si no eran las mismas calificadoras de riesgo. Esas son las calificadoras de riesgo, ¿no?, que son las que nos han bajado como nunca en ningún país 2 escalas de una sola vez. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es el argumento? Un argumento político de que no se estaba logrando aprobar las leyes en la Asamblea. ¿Cuál debería ser la calificación de los Estados Unidos ahorita con ese criterio? Donde no le están aprobando un mayor techo de endeudamiento a Biden, ¿sí o no? Y lo ha dicho la secretaria del Tesoro. ¿Cuántas noches? Porque nosotros tenemos noches, ¿no? 2, 3, 4, 5 caídas debería estar los Estados Unidos, porque le están diciendo, mira, si no le aprueban el aumento del techo de endeudamiento a los Estados Unidos, esto va a colapsar. Pues imagínense ustedes que diga la secretaria del Tesoro, como si nuestro ministro de Economía saliera a decir eso. Eso es lo que ha dicho la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Y las calificadoras de riesgo? Calladitas. ¿Es un tema político? Sí, es un tema político. Pero a nosotros, por un tema político, nos han bajado 2 grados. Esas son. Cuando uno mira, cuando Estados Unidos está mal, no les bajan. Nunca ha dejado de ser AAA Estados Unidos. Ni siquiera en la crisis del 2007-2008. ¿Cómo es eso? Esas son las calificadoras de riesgo. Pero de todas maneras, ¿a dónde me iba con todo esto? Pese a que me gusta criticarse a las calificadoras, pero lo que a nosotros nos respecta con ese elemento, no fue un tema económico el que decide a las calificadoras de riesgo disminuirnos la calificación. Fue un tema político por la Asamblea. Nunca dijeron, está mal la economía del país, hay un mayor déficit, hay un mayor no sé qué. No, porque no lo pueden decir, estamos mostrando aquí los datos. No pueden decir eso. Lo único que podían decir era un tema político y de ahí se agarraron para bajarnos injustificadamente 2 escaños a nosotros, como en ningún país he visto que haya ocurrido, ¿no? Pero bueno, entonces estamos frente a un proceso de liquidez temporal, producto de que
Hay endeudamiento ya acordado. Los bancos están esperando, ¿no?, que se aprueben las leyes para desembolsarnos los recursos. Y no hay la aprobación. Pues nosotros nos hemos quejado ya públicamente. Asambleístas, aprueben las leyes, aprueben. Y en la medida que vayan aprobando, eso gradualmente se va a ir consolidando, porque ya se aprueba en la Asamblea, se activan las condiciones iniciales del crédito por parte de los ejecutores, ya sea ABC, ya sea el Ministerio de Aguas, quien fuera el ejecutor de los créditos, y entonces empiezan a desembolsarse los créditos en moneda extranjera y el Banco Central empieza a aumentar su liquidez en dólares. Y por lo tanto el Banco Central ya va a tener más espaldas, ¿para qué? Para poder jugar con la liquidez, que es más economía. Miren ustedes lo que hemos hecho. Al tener la cantidad de oro que teníamos, ¿no?, 22 toneladas, ¿no?, 22 toneladas de oro en reserva, 42, ¿no? 43 toneladas, pero estoy pensando en lo que nos han aprobado que podemos. Las 43 toneladas que tenemos de oro en el Banco Central estaban ganando en el mercado internacional 0,1% al año, que es la tasa del oro. Con lo que Estados Unidos ha empezado a subir la tasa de interés, que es otro fenómeno que nos ha afectado, a todos, en realidad a todo el mundo, va subiendo las tasas de interés, y de 0,25, que era la tasa de interés del Federal Reserve Bank, ahora estamos en 4,75, si la memoria no me falla, ¿no? Entonces ha subido así 4 puntos. Supongamos nomás que nuestras reservas pudiéramos estar colocando ahorita al 4%, para redondear. De 0,1 que están nuestras reservas en oro, nada hemos ganado, pudiendo haberlas convertido en dólares, que nos daba un rendimiento de 4%. O sea, estábamos manejando eso, y en la Asamblea se les explicaba estos temas. Había un costo de oportunidad de tener las reservas en oro antes que en dólares, producto de las tasas. Ahorita conviene, pues, depositar en dólares, porque la tasa de interés está subiendo, y no solamente los euros, también todas las monedas, porque están elevando los bancos centrales las tasas de interés a objeto de combatir las inflaciones que están experimentando esos países. Por lo tanto, miren ustedes, entonces económicamente conviene en este momento tener más flexibilidad para que el Banco Central pueda optimizar el rendimiento de las reservas, ¿no? Y por lo tanto, como no habían los desembolsos programados, porque se programa, vamos a tener estos desembolsos, entonces vamos a tener esta cantidad de dólares, vamos a estar. Pero si empieza a obstaculizarse, ¿no?, la aprobación de las leyes, eso fue evidentemente entorpeciendo el tema económico. Por eso nosotros hablamos hasta de un boicot económico, porque no eran todos los asambleístas, eran unos cuantos y que se oponían y que no querían. Y con la oposición, que tiene su función de oponerse, ¿no?, entonces se complicaba la situación, porque nunca se pensó en ese momento en el país. Nunca se pensó. Si no, debería ser la oposición que apoye, pues, las leyes, porque era una ley para todos. Ya empezaron a buscarle cosas que aquí, que allá, no. Entonces, es un proceso de liquidez transitorio, porque tenemos balanza comercial favorable, tenemos créditos contratados que están esperando entrar al país, dólares que están esperando entrar al país, ¿no? Exportaciones que, producto de lo que está pasando, están entrando muy lento o no están entrando, porque también hay algunos países que atraviesan problemas de liquidez en dólares. En fin, eso es por un lado lo que explica el contexto. Y ante eso viene, ¿qué cosa? La especulación y todo eso sobre el dólar y las cajas de resonancia, ¿no? Y entonces hay una especulación. Hay una especulación. Y por eso instruimos al Banco Central, venga y venda todos los dólares, porque no puede ser que no se esté transando los dólares, y eso es lo que ha hecho el Banco Central. Ahora, sobre el tema del pollo y el huevo, la explicación es muy sencilla. Creo que nuestros ministros han salido a explicar, ¿no? Es el tema de la gripe aviar. Porque no es solamente en nuestro país eso.
Vean lo que está pasando en Europa. En Europa están racionando. En Inglaterra están racionando la venta de verduras, de carne de pollo, ¿no? Yo les decía a mis alumnos el otro día, y no es Venezuela, ojo, porque siempre toman, pero en Venezuela. No, no es Venezuela, es Inglaterra. En Inglaterra uno no podía comprar más que X cantidad de huevos, X cantidad de kilos de pollo, X cantidad de tomate, X cantidad de lechuga. Se estaba racionando en Inglaterra. ¿Por qué? Porque evidentemente hay problemas en la producción de alimentos a nivel mundial. Y la gripe aviar tiene este efecto sobre el pollo y el huevo en nuestro país. No en la lechuga, en el tomate, en todo eso, porque tenemos. Felizmente, desde el primer día hemos aplicado políticas de fomento a la producción que están dando resultados. Por eso es que la inflación es la más baja de la región. ¿Dónde le hemos apostado desde el primer momento? En la producción de alimentos. Ahí está. Entonces, el resultado es claro. Tenemos alimentos. El pollo y el huevo, ¿qué ocurrió? Cuando vino el tema de la gripe aviar en nuestro país, que se presentó en Cochabamba, usted sabe, muchos productores se han asustado. Porque una vez que le entra a un pollito la gripe, eso es todos los pollos que están ahí. Y hay que sacrificarlos. No se puede consumir ese pollo. Inclusive el huevo que viene de una gallina que tiene gripe aviar, tiene que tener su tratamiento especial para no contagiarse de la gripe aviar. O sea que es una cadenita, pues. Muchos productores avícolas, antes de que les llegara en su cálculo la gripe aviar, iban a tener que sacrificar, han empezado ya a vender gallinas ponedoras. Ese es el problema. Han sacrificado gallinas ponedoras. Por lo tanto, y claro, nosotros las hemos comido ahí, nuestra sactita, todo bien ahí, pero ¿qué ha pasado? Nos hemos quedado sin ponedoras. Y lamentablemente, el ciclo de producción del huevo lleva 6 meses. 6 meses. Por lo tanto, ahora que los productores han visto que felizmente en nuestro país la fiebre aviar ha pasado así muy rápidamente y no ha dejado gran huella, ¿no? Y que hoy se puede producir pollo ahora en nuestro país, entonces van a reponer, pero eso va a tener un proceso de maduración. Entonces, evidentemente, eso ha tenido un efecto en la producción en nuestro país, que se suma a un hecho que no se ha mencionado en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, está subiendo el huevo, está subiendo el pollo, pero no explican por qué. Una de las explicaciones, y esto lo hemos comprobado nosotros en la ciudad del Alto, un fenómeno bien interesante. El huevo estaba subiendo más en la ciudad del Alto que en la ciudad de La Paz. El huevo en la ciudad del Alto estaba en 1 boliviano 20 la unidad y aquí estaba en 1 boliviano 10. ¿Por qué la diferencia? Y los periodistas ahí deberían acuciosamente investigar eso. Nosotros hemos analizado por qué. Y la respuesta es que el huevo que se estaba vendiendo, que se tenía que vender en el Alto, se estaba yendo al Perú. ¿Por qué? Porque allá también están enfrentando ese tema de la gripe aviar. Es en todo el país, en toda la región, acá solamente en Bolivia. Entonces allá también han sacrificado pollos, allá también no están dejando de producir. No es un tema que debería preocuparnos de que está una falta de producción, estamos frente a la UDP. No, es un tema que hay que contextualizarlo. Hay que contextualizarlo. El tema de la gripe aviar tiene efectos en la producción, pues. Europa ha sentido y está sintiendo. América Latina ha sentido ese problema también. Y cuando los huevos se quieren llevar al Perú, ¿no? y se llevaron, y por eso tuvimos que poner el control ahí, y hemos encontrado varios camioncitos que se estaban llevando los huevos al Perú. Entonces, eso tiene su explicación, el tema del pollo y el huevo, ¿no? Porque está relacionado con este tema que para muchos simplemente ha sido la noticia de la fiebre. No, eso tiene su efecto económico. Y eso tiene también su efecto económico en la región. Y yo diría más bien, lo que no se ha ponderado es que SENASAC, con las medidas que ha aplicado, hemos podido contener. Eso es lo que no se pondera.
Eso es lo que no se dice que se ha hecho bien. Para poner en contexto también. Y el otro tema que estaba generando, miren, todo tiene su explicación, pues, ¿no? Todo tiene su explicación. El tema del Banco Fácil, que es otro elemento que ha generado ruido, etcétera, ¿no? Es un tema que a nosotros nos preocupaba hace mucho tiempo atrás. Cuando yo volví de ministro de Economía, el 2019, recordarán ustedes, la primera reunión que tuve con Asuban, los personeros de Asuban me reclamaron por el Banco Fácil. He dicho, ¿por qué? ¿Qué ha hecho el Banco Fácil? Y es que el Banco Fácil, en esa época, 2019, estaba pagando, si ustedes quieren, más facilito, tasas de interés más altas por DPFs que todo el sistema financiero. Entonces, claro, pues, el sistema financiero, como son bastante avaros los Asuban, ¿no? Pagaba 4,5 al año de depósito a plazo fijo. Y vino Fácil y pagó 6, 7, 8%. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba a depositar a Fácil. Pero ¿qué efecto tenía eso sobre los bancos? Les quitaba liquidez. Y eso fue el tema que yo cuando vine, ¿qué pasa con los bancos? No están colocando. Vengan, bancos, ¿qué está pasando? Y ahí me contaron este tema. 2019. Fácil estaba colocando, para el lenguaje, estaba aceptando depósito a plazo fijo a tasas más altas que el resto del sistema. Para que un banco pague más por un depósito a plazo fijo, tiene que ganar más por el otro lado. Porque la plata entra al banco, le paga al que deposita y tiene que ganar con lo que presta. Entonces debería estar haciendo unos buenos negocios, colocando muy buena cartera, hay muy buenas tasas de interés, o haciendo grandes buenos negocios que les reditúen para poder pagar esas tasas de interés que estaban fuera del mercado. Y desde ahí hemos empezado. Yo mencionaba, yo me acuerdo con Asfi en ese momento, nuestra actual viceministra, vaya a ver, investigue qué está pasando, ¿no? Porque si el banco ha encontrado una mina de oro y de pronto ha colocado grandes recursos ahí que le están dando rendimiento, uno no puede decir nada. Y ahí empezaron las fiscalizaciones y las observaciones, y bueno, ustedes ya saben lo que ocurrió en noviembre del 2019, donde este trabajo que se estaba haciendo quedó ahí. Habían solicitudes de capitalización que estaba haciendo Fácil en ese momento, que ASFI tenía que aplicar la normativa. Son como 20 millones o 40 millones, no recuerdo exactamente la cifra, pero habían pedidos de Fácil para capitalizarse como banco. Y, por supuesto, entre los requisitos que pide Fácil para capitalizar, ¿no?, es que tienen que claramente demostrar la procedencia de esos recursos. Y cuando yo estuve de ministro y estuvimos viendo así, no se produjo esa capitalización, que misteriosamente en el gobierno de facto sí se lo hizo. Sí se lo hizo. Ahora ustedes pregúntense si fue una situación normal, eso se los dejo para que ustedes investiguen, porque lo cierto es que al final se produjo la capitalización que nosotros habíamos negado porque no cumplían los requisitos, simplemente, no por otra cosa, ¿no? Cualquier banco que quiera en el país y cualquier persona que venga a mostrarse como banquero, ASFI tiene un riguroso control de las personas que están haciendo la actividad de bancos y también la procedencia de los recursos financieros. Así nomás no puede hacerse de un banco, tiene que decir quién es, de dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hubo la capitalización y después, claro, en ese periodo, que es lo que no está en el informe de la UIF que mostraba Junior en su programa, ¿no? Porque el informe es solamente hasta el año 2021. Falta 2022, lo que falta del 21 y lo que resta para llegar al 2022, que eso no está, el informe no abarca ese periodo. Entonces aquí hay que hacer una investigación, por supuesto hemos instruido nosotros que
se haga una profunda investigación de lo que está haciendo y bueno, que se descubra todo lo que está descubriéndose ya poco a poco, que ustedes mismos lo están sacando en los medios de comunicación poco a poco, ¿no? El boliviano tiene derecho a saber lo que ha pasado y lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Y eso evidentemente ha generado ruido, pues, ha generado ruido. Primero porque si ustedes hablan con el empresariado, eso me pasó cuando yo estaba en campaña, mucha gente del empresariado, de todo tamaño, ya me hablaba cosas del Banco Fácil. O sea que no era un tema que salía de nosotros, no, eso ya estaba hace tiempo, ya no sé qué estarían haciendo, pues, ¿no? Había mucho ruido. Bueno, cuando llegamos al gobierno, yo preguntaba y me decía la ASFI que estaba haciendo fiscalizaciones. Y evidentemente hay varias fiscalizaciones, inclusive esta gente del Banco Fácil, es otro aspecto que no se ha mencionado a la población, cuando ASFI iba y presentaba sus observaciones al manejo que estaba haciendo Fácil siempre interponía recursos. A tal punto que lo teníamos ahí a nuestro director de ASFI, un día lo llamo, ¿dónde estás? Estoy en el juzgado, me dice, estaba defendiéndose con tantos procesos, porque cada vez que hacía una intervención de ASFI ahí, derivaba en un informe que luego era apelado jurídicamente por los abogados de Fácil. Así era. Durante todo este tiempo ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, sí, tienen sus recursos, tienen su debido proceso, entonces que siga su curso, ¿qué vamos a hacer? Y él estaba ahí permanentemente en ese tipo de casos que enfrentaba nuestro director de la ASFI. Pero se estaba haciendo el trabajo de hacer el seguimiento, pero no se podía llegar digamos, a medidas más duras. ¿Por qué? Porque lo que había encontrado así estaba impugnado por los abogados de Fácil. O sea que por lo tanto no se podía hacer nada hasta que no se resuelva eso jurídicamente. Y así sucesivamente hasta que de pronto Fácil empieza a tener los problemas de liquidez que ustedes han reflejado en los medios de comunicación. No se pagaban los cheques de Fácil. No se utilizaban las tarjetas. Imagínense, todo un caos pues ahí. Todo un caos hasta que ya ocurre la intervención de ASFI que todos ustedes conocen. Pero bueno, eso evidentemente, ¿no? Junto con el tema del dólar, como ustedes han dicho, el precio del pollo, del huevo, ha generado un clima que, miren ustedes, no es un fenómeno que está conectado uno con otro. ¿Ah? No es que hay una relación, una interrelación entre los síntomas. Es como con un médico, pues, ¿no? Cuando va al médico uno le dice, a ver, ¿qué tiene? Y si los síntomas apuntan a una enfermedad, entonces esa es la enfermedad, pues, ¿no? Hay varios síntomas que dan. En el caso nuestro, uno apunta a cada uno de estos síntomas y no llega a la misma enfermedad. No llega a la misma enfermedad. Por lo tanto, eso quiere decir que no es un tema estructural, no es un tema que debería generar preocupación de crisis en la cabeza de la gente. Pero, obviamente, eso hay que explicarlo de esa manera, con todos los elementos y todas las aristas, ¿no? Para que se pueda entender y de pronto uno tenga la claridad. ¿Qué tiene que ver la fiebre aviar con la intervención de Fácil, por ejemplo? No tiene ningún que ver. ¿Ah? Pero evidentemente los fenómenos se dan juntos y ya uno puede especular. Sí, cuando uno lo maneja políticamente, cuando tiene intereses políticos, va a encontrar interrelación en todo lo que quiera, ¿no? Como lo ha hecho nuestro periodista de Panamericano, donde de pronto estos síntomas deberían ser UDP. Entonces, el análisis que deberían hacer los analistas, ¿no? Se pierde para mí en la especulación. Nosotros lo hemos criticado siempre. Son los mismos opinadores que salen siempre a decir lo mismo. Y nunca han tenido la profundidad y nunca han tenido, desde mi punto de vista, la capacidad de ser sinceros con la población y poder identificar cada uno, como lo estoy haciendo yo, las fuentes que provocan estos problemas y que de pronto cuando uno entiende de que son fuentes totalmente diferentes, ¿no? De un fenómeno que aparentemente es coincidente, entonces queda claro que uno no tiene por qué preocuparse. ¿Ah? La economía está bien, lo hemos dicho siempre, inclusive se ha dicho que la liquidez de los bancos está mal. No, el sistema financiero, felizmente, aparte de lo que ocurrió con Fácil, el sistema financiero está sano.
Está bien el sistema financiero. El único banco que generaba ruido con operaciones desde mucho más antes era pues el Banco Fácil. Y era más bien la queja que yo recibía cuando estaba de ministro, repito, con Asoban. Se quejaban de Fácil por las cosas que hacían. Claro, bueno, si ellos quieren pagar 6, 8% por un depósito a plazo, digo, bueno, tienen todo el derecho de pagar, por último, ¿no? Pero lo que ocurría era que les volteaba ahí el negocio a nuestros bancos. Eso es para explicar ese fenómeno, que creo que con estos elementos queda claro que no hay interrelación y por lo tanto es como tener, me duele la rodilla y luego me duele la cabeza y me duele el oído. ¿Me estoy muriendo? No, ¿ve? No. Esa es un poco la analogía. Luego, este es un tema importante del bicentenario y la industrialización que ustedes preguntaban. A ver, nosotros queremos llegar al bicentenario descargando al Tesoro General el problema de la subvención. Creo que es el mejor regalo que le podemos dar al país, produciendo nuestro propio diésel. Y con miras, evidentemente, a que estas plantas puedan seguirse construyendo en el país, ¿no? Para tener una completa sustitución de importaciones, o en su momento será en los siguientes años que hemos tomado nosotros todas las medidas, recuerdan ustedes, para que se cambie la matriz energética hacia vehículos eléctricos, pero evidentemente hoy el mercado no ayuda a eso, porque un vehículo eléctrico es sumamente caro con respecto a un vehículo a gasolina o a diésel, ¿no? Entonces queda claro que mientras los precios estén ahí va a ser rentable la producción, el consumo de productos con hidrocarburos antes que con energía. Pero va a llegar un momento en que necesariamente vamos a tener que dar ese salto cualitativo. Ya hemos tomado varias medidas, hay facilidades de importación de vehículos eléctricos, inclusive híbridos, ¿no? En fin, hemos puesto electrolineras en el país, ¿no? Gratuitas para que uno pueda cargar gratuitamente durante un año su vehículo eléctrico, todo ello hemos puesto, pero sin duda alguna que todavía por la particularidad que tiene nuestro transporte en nuestro país, ¿verdad? Vamos a no más tener por un buen tiempo vehículos que estén movidos por hidrocarburos. Entonces, es un elemento en llegar con un país al bicentenario que no esté subvencionando los hidrocarburos, con un país que tenga una industria por lo menos para el consumo interno, llegar con esta industrialización del litio, llegar al bicentenario mostrando ya no la faceta de los años 1900, ¿no? 1925, sino llegar con un país industrializado. Ese es nuestro sueño. Y para eso también estamos trabajando en museos. Si hay algo que no hemos hecho y que los bolivianos tenemos que hacer, es dejar en la memoria de dónde venimos y qué somos. Queremos hacer, en la Ciudad del Alto hemos hablado con la alcaldesa para que nos dé predios para tener un hermoso museo del Estado Plurinacional de Bolivia, donde esté toda nuestra historia. La historia no contada, porque cuando uno va al Museo Costumbrista aquí, no, que la conquista, que está la rebelión, en fin, de la guerra de la independencia, en fin, toda la historia tradicional. Pero nosotros queremos contar la historia completa, el papel de los indígenas, que está olvidado y que hay que documentarlo y que hay que ahí plasmarlo en un museo donde estemos. Por eso hablamos del Museo del Estado Plurinacional. Una es la historia, ahora hay que contar la historia completa, el papel de los indígenas, tanto en la colonia como el papel de los indígenas en la guerra de la independencia, las sublevaciones indígenas, aspectos que muy tangencialmente se han dado, hasta llegar todo eso que hemos estado omitiendo, ¿no? El tema de la guerra del gas, lo que ha ocurrido con la guerra del gas, lo que ha ocurrido desde el 2006 con la Asamblea Constituyente, todo eso hay que dejarlo en la historia del país, en un museo que es lo que tenemos pensado también en la Ciudad del Alto, ¿no?
Y en la Ciudad del Alto porque ellos han sido protagonistas de la historia del país. Tanto el 2003 como lo fueron el 2019 y lo fueron durante muchos años la gente del Alto, y en homenaje a ellos yo le pedí a la alcaldesa para construir un hermoso museo, moderno, ¿ah? Un museo que no tenemos en este momento, pues no tenemos museos. Hay un proyecto también en Sucre que lo estamos evaluando ahí con el alcalde del municipio de Sucre en esa misma dirección, pero lo cierto es que queremos llegar con la historia, mostrando al 2025 el país con su historia, pero también con su realidad económica, que nosotros estamos seguros que va a ser muy diferente a la de 1925. ¿En cuánto se reducen las importaciones? Es una muy buena pregunta. A ver, hay varios cálculos que se están haciendo sobre ese tema, ¿no? Y va a variar en función de varios aspectos, pero yo diría que al 2025 vamos a estar sustituyendo importaciones entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. No es una cifra menor, ¿eh? No es una cifra menor. Lo que quiere decir que lo que estamos dejando acá es un capital de inversiones importante que se va a tener hacia el año 2026, ¿no? 2026, como no se va a gastar en eso, esa platita, vamos a poder disponer en otras cosas para que el país pueda también profundizar. Podríamos entrar a esto. Hay varias ideas de industrialización que tenemos en el país. Miren ustedes, una que siempre me ha estado dando vueltas en la cabeza. Se los dije al sector privado, ojalá que lo recojan ellos, si no, lo vamos a tener que hacer nosotros. Hay un factor que nosotros importamos y que estamos supeditados, amarrados, dependientes de esa importación, que es las llantas. Miren ustedes, cuántos vehículos tenemos, y crecientes además, de todo tipo además, tractores, transporte público interdepartamental, flotas, vehículos personales, motocicletas, todo. Y es las llantas. Y nosotros somos importadores netos de llantas. Cuando en el país ya podemos estar entrando con una recicladora, por una parte, pero también con la producción de caucho. Cuando uno va a Pando, sigue habiendo caucho. Sigue habiendo caucho en el país. Y está ahí. Y los compañeros que hacen solamente se dedican, no, los chiringueros se dedican básicamente, nuestros compañeros ahí en el campo se dedican a recolectar la castaña. Ahora por lo menos le estamos diversificando con azaí, con majo, que también son recolectores, ahí son recolectores, pues, ¿no? Pero también hay caucho. Y esa es otra sustitución de importaciones. Trabajo también de investigación. ¿Cuánto importamos en llantas por año? ¿Ah? Y nos llega llantas semiusadas o seminuevas, como ustedes quieren. Se van a la feria de la 16, están vendiendo, no son llantas nuevas las que compran los taxistas. Son llantas seminuevas, ¿no? Porque una llanta nueva es mucho más caro todavía. Imagínense ustedes lo que estoy diciendo. Por lo tanto, esa es otra industria donde, por ejemplo, vamos a sustituir, pero gran cantidad. Entonces hay que diseñarlo bien, ¿no? Porque ahí el problema es el acceso hacia los árboles gomeros, ¿no? Es un poquito complicado eso, que aumente el costo. Pero evidentemente no hay que perder de vista, yo no pierdo de vista, que ahí tenemos un enorme potencial también para sustituir importación. Porque de pronto, si no, en su momento ya no vamos a importar llantas, ya no vamos a poder circular por ningún lado. Vamos a tener autos eléctricos, autos de todo lo que quieran ustedes, pero después no vamos a poder circular porque no tenemos llantas. Entonces hay que pensar también en ese tipo de proyectos que nosotros hemos hablado ya con el ministro de Desarrollo Productivo para que vaya dándole vueltas cómo podemos resolver ese tema. Pero en fin, ese es el país que queremos, estamos importando ahí, y el monto de sustitución de importaciones va a estar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, yo creo que el tema del oro creo que lo hemos respondido ya, y simplemente los créditos en la asamblea, que también creo que lo hemos respondido, lamentablemente es una piedra en el zapato, pero poco a poco hablando ahí con nuestros asambleístas, hemos tenido varias reuniones, ¿no?
especialmente yo debo ponderar al Senado, ¿no? No son todos, pero la gran mayoría de nuestra bancada ha entendido, ¿no? Ha entendido lo que tenemos que hacer y bueno, nos sentimos contentos de que ellos estén valorando y estén entendiendo que lo que estamos haciendo no es para que yo me lo lleve a mi casa, sino que es para el pueblo boliviano. Las obras que estamos haciendo, todas las leyes que estamos sacando es para beneficiar al país. Y creo que al menos en el Senado, aunque hay varios diputados que realmente están muy conscientes de este tema, pero no son todos, lamentablemente, ¿no? Yo he encontrado más eco en el Senado que en nuestra bancada de diputados, así que esperamos que el tiempo pueda madurarlos y que podamos estar contando ya con su voto activo en beneficio del pueblo boliviano. Creo que ahí están todas las preguntas. Y síguenos en nuestras redes sociales para estar al corriente de todo. En fin, por aquí te espero. Te recomiendo estos vídeos.